Uno, estimados amigos, aquí estamos otra vez en un Facebook Live, con el interesante tema de la urgencia de una nueva constitución. Nos acompaña el doctor Miguel Antonio Bernal, la persona que más conoce a mi concepto sobre constitución en la República de Panamá en este momento. Y tenemos que tratar este tema porque nosotros consideramos que, a nivel personal, por lo menos yo considero que hemos llegado a un punto de la historia de este país en que se hace absolutamente necesario considerar un nuevo pacto social. Un nuevo pacto entre las diversas fuerzas, los diversos actores panameños para poder hacer avanzar este país, porque no podemos seguir más con una constitución que tiene más de 40 y tantos años. Así que esperemos aquí pacientemente mientras ustedes se conectan. Doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué usted considera que ha llegado este momento? Porque usted hablaba hace mucho tiempo sobre este tema, pero ya ha llegado el momento. Desarrollamos la idea del momento histórico en que surge una nueva constitución. Esa idea. Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar con usted y su distinguida audiencia en un tema que nos debe motivar e interesar a todos los que queremos a nuestro país, en vista de que el grado de descomposición que viven no solamente los órganos del Estado, sino las instituciones, la misma sociedad, hace obligatorio que nosotros entremos en un proceso constituyente, es decir, en un proceso de participación ciudadana para darnos nuevas relaciones constitucionales, jurídicas, que nos permitan a los ciudadanos tener la seguridad necesaria en todos los terrenos habidos y por haber, como lo son no solamente los derechos fundamentales o los derechos humanos, sino también los derechos sociales, económicos, políticos y demás. La actitud que ha asumido el poder político con relación a la necesidad de un cambio es extremadamente dañina, porque mientras se niegan a que la ciudadanía pueda participar, siguen teniendo un comportamiento cada día más irracional en el poder político. No los motiva el buen gobierno, no los motiva una administración transparente de la cosa pública, sino que lo que los motiva es poder disfrutar de las mieles del poder y disfrutar de las ventajas y las canonjías que les da un poder incontrolado. Entonces, un proceso constituyente, en primer lugar, va a permitir que los ciudadanos podamos conocer más y mejor nuestros derechos y participar de manera decidida en todo lo que se refiere al ejercicio de nuestras garantías, hoy por hoy en gran medida, diríamos nosotros, limitadas, controladas. Los señores factores reales de poder han mantenido una actitud excluyente con la población y por eso es que el descrédito que están teniendo los órganos del Estado es cada vez mayor, porque la gente no cree, no hay credibilidad en ninguno de los órganos del Estado porque ninguno está cumpliendo ninguna de las atribuciones o funciones para las cuales ha sido creado. Entonces, un proceso constituyente democrático, como se ha dado en más de 100 países en los últimos 25 años, es la vía pacífica, participativa, progresista más apropiada, no porque vamos a resolver todos los problemas, pero porque vamos a darnos instrumentos para resolverlos que hoy no los tenemos. Yo puedo entender la actitud de sectores del poder económico, sectores del poder político, sectores del poder sindical, sectores distintos de la sociedad panameña que no quieren que les toquen sus poderes, que les toquen sus privilegios, sus canonjías, pero la gran masa de la población necesariamente tiene que pedir un cambio, exigir un cambio, luchar por un cambio, porque hoy por hoy la Constitución se ha convertido en una camisa de fuerza que no permite la movilidad social que se impone, ni le permite a Panamá beneficiarse de las transformaciones que ha vivido el mundo
no solamente el mundo jurídico, sino el social, el económico, desde 1972 a la fecha. Nosotros nos seguimos manejando con instrumentos caducos, con instrumentos deformados, degenerados, que no están a la altura de las circunstancias. Entonces, los que no quieren una constituyente, lo que no quieren es participación ciudadana. Son los mismos que no quieren que este pueblo se eduque. Son los mismos que no quieren que la gente conozca sus derechos. Son los mismos que quieren seguir haciendo lo que les da la gana sin importarle si irrespetan, pisotean o niegan la dignidad de las personas. Y eso no puede ser porque estamos en el siglo XXI. O sea, son gente que en mi opinión se ha quedado con una concepción feudal, absolutamente feudal. Y nosotros estamos en el siglo XXI y el feudalismo pasó. Ya la época en que el siervo tenía que servir de espolique, en que el siervo tenía que doblar la cerviz, nosotros no podemos seguir así. Habrá gente que quiere seguir así, pero son una infinita minoría, ínfima minoría, que hay que apartar del camino para poder seguir adelante como sociedad, como país, como república, como Estado. Entonces, por eso es que nosotros apelamos a la necesidad de un instrumento que ha dado resultados positivos en todas partes, hasta en los lugares donde ha podido ser después desviado. La constituyente sigue siendo la vía más pacífica, más participativa, más progresista, más popular y sobre todo más constitucional en el sentido global, universal del término, que no surge hoy, sino que ya tiene más de 2 siglos de venirse modernizando, mejorando y dándole buenos resultados a todas las sociedades de acuerdo con sus características socioeconómicas que son propias de cada estado, porque no todos los estados han tenido un desarrollo histórico o socioeconómico idéntico. Doctor, ahí entramos entonces a un tema que mucha gente, amigos míos, muy nacionalistas, muy conservadores también en muchos casos, le tienen cierto temor. Esto también más entre las personas de mayor edad, pero no también hay jóvenes entre ellos. Y es que me dicen el argumento de que como están las cosas, los maleantes, los malandros de la politocracia, son los que se van a tomar la constituyente y van a hacer peor las cosas. ¿Usted me diría de eso? Es una visión sumamente pesimista, negativa y que sobre todo demuestra una ignorancia inexcusable de lo que es un proceso constituyente. Y nosotros no estamos para elevar al rango de argumentos falacias o falsedades o temores de esa naturaleza. Yo puedo entender, porque desde que el mundo es mundo, los pueblos y la gente le tienen miedo a los cambios. De igual forma, los de concepción autoritaria o retrógrada no les gustan las innovaciones y le molesta mucho cuando se plantean, diríamos, instrumentos o procedimientos que van a permitir una participación ciudadana, porque ellos se manejan con un criterio propio del siglo XVII, de que nosotros tenemos que hacer todo por el pueblo, pero el pueblo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces te ponen, como se dice, la carreta delante de los bueyes y empiezan a ver fantasmas donde no los hay. Usted quiere un gobierno con más maleantes dirigiendo la cosa pública que el que hay en la actualidad. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo nunca había visto un gobierno más maleante que este. Y le voy a decir algo, Sapi. Y hemos visto maleantería. Y ahí voy. Y esto es un hecho público y notorio. Aquí hubo una dictadura que muchos, a Dios gracias, no tuvieron que vivirla. Pero los que la vivimos, la sufrimos, la combatimos, ¿no? Sabemos qué fue. Estos son peores. Lo único es que no están uniformados, pero son peores que los que tenían uniforme. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso, porque yo sí combatí a la dictadura de frente, yo no me escondí. Así que estos que están gobernando ahora, a mí no me van a meter cuento. Le van a meter cuento a los que se dejan meter cuento. Entonces, claro, estos son los que más miedo le tienen a un cambio, porque les vas a quitar, lo vas a sacar de la papa. Entonces, es ahí donde la ciudadanía tiene que actuar. Ahora, ¿qué pasa? Excusas para que no entremos en un proceso de transición democrática vía constituyente siempre habrá, y todas esas cosas hacen que la gente se olvide que todo eso la constituyente es un acto político. Entonces eso se tiene que
resolver políticamente consultando a la gente como están haciendo en Chile. En Chile, mire lo que tuvo que pasar en Chile para que el gobierno del heredero de Pinochet decidiese que tiene que llamar a una consulta para que la gente diga si quiere o no una constituyente. Eso ya es un paso positivo. Ahora, ese cuento de que quién sabe quién va a ir a la constituyente, hombre, de igual manera cuando usted no, pero cualquiera que sale de su casa en el carro, ¿verdad? Si se pone a pensar que lo van a chocar, que va a tener un accidente, que este hombre va a terminar teniéndolo porque usted va con una visión negativa. Entonces, una constituyente, si nosotros ponemos las cartas sobre la mesa y decimos, por ejemplo, no podrán ser candidatos a la constituyente nadie que haya participado con mando y autoridad en ninguno de los últimos 5 gobiernos. Ya usted está empezando a limpiar, porque usted no puede hacer un país nuevo con un poco de gente que se la ha pasado robando y corrompiendo y coimeando como siguen coimeando o alquilando carros para coimear hasta en los alquileres de los carros coimean esta gente. Esto es un desastre. Esta es una empresa criminal conjunta que el pueblo tiene. Lápices, doctor. Perdóneme. Hasta los lápices. Todo, no, sí, no. Y si lo deja, así como cogieron plata de las mascarillas, cogerán plata de los Kleenex, de lo que sea, porque esa es la mentalidad de Alibaba con la que ellos han llegado. Y por eso es que ellos le tienen una constituyente, va a obligar que aquí los que vayan a ser autoridad o gobierno van a tener que ser transparentes, rendición de cuentas, nada de dar los referendos después que la obra está terminada, nada de venir a salirse de que tienen que andar en carro 4x4 último modelo con lucecita roja y azul. ¿Ah? Eso tiene que acabarse. Aquí tiene que venir un gobierno de gente preparada para ser gobierno. Estos muchachitos que han cogido el poder son yeyecitos. Ninguno pasa un examen de administración pública. Ninguno. Por eso es que usan títulos que no tienen. Por eso es que hablan y actúan con ese carácter autocrático, autoritario, que es un atentado contra nuestra dignidad. Pero como tienen a la población atomizada, engañada y siguen practicando todo tipo de clientelismo, entonces nos encontramos en una situación en que, bueno, ya salieron los 3 del Tribunal Electoral a abanicar el electoralismo, ¿verdad? Porque de eso viven y para eso viven frente a una población que se deja. Entonces, nosotros tenemos que apelar a la gente que es ciudadana. No todo el que tiene cédula es ciudadano, en el sentido del compromiso de luchar por la democracia, la justicia, la libertad de verdad, no de vez en cuando, no después de las 5 de la tarde, no cada 5 años. O sea, nosotros tenemos que cambiar para poder que las cosas cambien. Pero si nosotros seguimos con esta constitución, si nosotros seguimos con estas prácticas politiqueras, si nosotros seguimos con el providencialismo, con el tradicionalismo negativo, con el clientelismo, ¿no? Con un sistema que está totalmente degenerado en lo electoral, en lo económico, en lo político, en lo educativo. Hombre, no hay que ser un adivino para saber no cuál va a ser el futuro, sino el presente que nos espera. Es decir, un desastre, como ya lo estamos viviendo. Un país con la deuda pública que jamás habíamos visto. Somos uno de los países con la deuda pública per cápita más alta del mundo después de Israel. Somos un país con el nutricionismo infantil, con ausencia de infraestructura hospitalaria educativa, con una serie de enfermedades, por ejemplo, con una serie de enfermedades que no son solamente el COVID. Ahora mismo se está muriendo más gente en Panamá, producto de la desatención que se ha tenido con las enfermedades cardiovasculares, renales, del gastro, de todo. Gente que durante 6 meses no ha podido hacerse una serie de exámenes porque aquí, claro, porque el COVID era el negocio y va a seguir siendo el negocio. ¿Ve? Ellos han tenido en el COVID un aliado para practicar la corrupción y la impunidad, y es eso lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, los que no creen en la constituyente, yo los invito a que me digan qué salida le ofrecen a la actual situación que verdaderamente permita la participación ciudadana. Yo quiero una, porque si me dicen una mejor que la constituyente, yo no lo pienso 2 veces, porque lo que uno está buscando es no un cambio para que nada cambie, sino un cambio para que nosotros mejoremos como personas, como sociedad, como colectivo, y no lo estamos haciendo.
Diga. A lo que nos está llevando este sistema, y corrígeme si me equivoco, usted es mayor que yo, obviamente usted ha sido profesor, venimos de familias netamente panameñas, que un tronco como los Villalas, y Puro sí me decía, su primo, que esto no empezó en el 78, empezó con la degeneración de la policía, que los políticos lo llamaban para cada rato para resolverle su tema. Usted puede encontrar cierto paralelismo entre ese momento y con respecto a eso mismo, a los que están llamados a proteger y servir a los asociados. Bueno, mire, lamentablemente para la sociedad panameña, para la población, el instituto o la fuerza pública, como le llaman, es un antro de corrupción. Absoluto. Nunca antes nosotros habíamos tenido la institución, al menos durante estos últimos 30 años, en el altísimo grado de corrupción. Ahí está corrupto desde la cabeza hasta los pies. Y eso hace que la población entonces le tenga temor, miedo a los agentes de autoridad con los cuales los panameños deberíamos llevárnoslos más bien, porque ellos están desempeñando una función pública extremadamente importante, como la que es de velar por la vida, honra y bienes de todos los que vivimos bajo este cielo. Pero están dedicados a otras cosas. Entonces a la policía le pasa lo que le pasa al pescado cuando se pudre. El pescado se pudre por la cabeza. La cabeza de la policía está podrida, así como la del Ejecutivo, así como la del Legislativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cabezas podridas? Vamos a tener cuerpos podridos. El órgano judicial está podrido, el órgano legislativo está podrido. Usted me dirá, profesor, pero no todos los que pertenecen al órgano judicial están podridos. No, definitivamente que no, pero el órgano como tal, ¿no? Yo conozco muchos jueces que son serios, honestos, transparentes, ¿verdad? No puedo decir lo mismo de los magistrados. Yo conozco muchas personas que trabajan en el órgano legislativo, que no son diputados, pero que son funcionarios, que no se roban ni un lápiz, pero como órgano, estamos hablando como órgano del Estado, que no está cumpliendo sus funciones. Del Ejecutivo mejor ni hablemos, porque es vox populi, que está podrido por todos lados. Ahí no se escapa ninguno, en mi opinión. El día que tengan que rendir cuentas, ¿verdad? Dios sabrá qué vamos a hacer, porque las cárceles no se van a dar abasto, aunque yo soy de opinión que esa gente no hay que meterlas presas, sino que hay que ponerlo a que devuelvan lo que se han robado y a que hagan un trabajo comunitario efectivo, y que todos los días se caminen por la Vía España de 7 a 10 de la mañana, de ida y vuelta, con un cartel que diga yo robé, y después que se vayan para su casa y al día siguiente a las 7 de la mañana de nuevo salgan con el mismo cartel para que la gente los conozca. Aunque la gente ya los conoce, tenemos que buscar sanciones ciudadanas, morales, porque nosotros no tenemos por qué alimentar a estos zánganos metiéndolos en la cárcel. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer? Me pregunta el amigo Álvaro Hernández, ¿cómo funcionaría el acceso para la participación ciudadana en este proceso? Bueno, es un proceso que en primera instancia, al igual que han hecho en otras sociedades, tenemos que irnos poniendo de acuerdo en cómo va a ser. Así hicieron en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en España, en África y en otros países. Primero tenemos que decir, bueno, el proceso constituyente va a durar tanto tiempo, ¿no? Yo propongo que sean 6 meses para un periodo que yo llamo de alfabetización constitucional, es decir, que los temas constitucionales sean debatidos, conocidos por todos, y luego se van poniendo las reglas que cada quien pueda aportar para buscar un acuerdo, en el sentido de que, por ejemplo, usted no puede hacer una constituyente donde solo participen los partidos políticos, porque la constituyente tiene que ser con participación de todos. La constituyente tiene que tener una representación geográfica, demográfica, política, social, económica. Usted no puede hacer una constitución como quieren algunos por ahí, de que para los trabajadores, ni tampoco puede ser una para los empresarios. La constituyente, la nueva constitución y las instituciones tienen que ser para todos. Cuando aquí en el 45 se hizo una constituyente, se hizo una constitución que fue considerada como la más progresista que tenía el continente latinoamericano en aquel momento. Y fue efectiva. Ya después la volvieron a dañar porque la gente no cumplió con lo que Moscote llamaba a los ciudadanos centinelas. Es decir, el ciudadano tiene que tener un papel de centinela, de veedor
de observador de lo que está pasando con sus derechos, sus libertades y sus instituciones. Entonces yo creo que nosotros podemos ir poniéndonos de acuerdo, porque por ejemplo yo puedo decir, no hace falta más de un año para un proceso constituyente. Otros dirán, no, eso se puede arreglar en 6 meses. Bueno, yo digo que aquí no es cuánto tiempo, porque es preferible discutir un problema sin resolverlo que resolverlo sin discutirlo. Pero es que aquí no quieren ni discutirlo, Sapi. Consígame a uno del gobierno que quiera ir a un debate público a través de los medios de comunicación sobre el tema constitucional. Uno me puede traer a todos los asesores de Cortizo y todos juntos no van a tener un solo argumento válido para seguir actuando en contra de la población como lo vienen haciendo. Ni uno, ni todos juntos menos. Se les da esa gabela, que vayan los 9 que tiene allí y que están llevando a este país a una confrontación con cada atrocidad que están haciendo. Los decretos que han emitido, más de 50, no hay uno solo que aguante un análisis constitucional, no hay uno solo. Por eso la Corte, a los más de 49 amparos que se han interpuesto, los tienen en una gaveta bajo llave porque no los quieren ni siquiera abrir, porque van a hacer el ridículo como acaba de hacer el procurador al decir que el primer decreto no es inconstitucional, con una serie de aseveraciones que me demuestran que él pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. No, definitivamente, aquí hay una serie de preguntas que hacen los amigos y saludos. Álvaro Hernández, Gustavo Rodríguez, mejor conocido como Gustavo Freedom, su alumna Tíngara García, nuestra compañera de la universidad, también manda saludos. Gracias. El pariente Federico Settler también está presente. Saludos, Federico Augusto. Juan Leyton Fábrega también. Gracias. Axel Alemán, Costa Yanarea y otros amigos. La pregunta que hacen aquí, Federico dice, ¿existe la paralela? Menos que se hará la constituyente paralela. ¿Usted alguna consideración al respecto, doctor? Mire, aquí en el 2004 nos metieron ese cují del 314 que habla de una constituyente paralela cuando eso no existe ni en la teoría ni en la doctrina jurídica de ningún país del mundo. Usted puede buscarlo por todos los libros que no se va a encontrar porque en primer lugar la constituyente no es una figura geométrica. Eso es lo primero. Y eso de paralela se lo sacaron ellos del bolsillo para confundir a la población y para que no haya una constituyente, porque contrariamente a lo que piensan algunos equivocadamente, la constituyente, ¿verdad?, no admite adjetivos a modo de coletilla. La constituyente es la constituyente. Eso de paralela no existe. ¿Por qué? Porque lo único, o sea, el poder constituyente, que lo tenemos todos y cada uno de nosotros, sirve para crear constitución. Entonces usted no le puede decir a quien crea constitución, ¿no?, cómo va a actuar ese poder constituyente como hace el 314 y decirle, y no podrá, y no podrá, y no podrá, porque desde que usted le dice a la constituyente que no podrá, dejó de ser constituyente, porque esa es una de las prerrogativas del poder constituyente. Usted no puede tener a una asamblea constituyente funcionando y a un órgano legislativo actuando simultáneamente. Eso va en contra de la teoría y la doctrina. Entonces, eso de la paralela, aquí lo están usando, es como un cazabobos, que yo digo que no es paralela, es paralelos. La constituyente es un proceso, antes que todo, es un acto político de participación ciudadana. Es un proceso para que los ciudadanos podamos contar con una norma que sea de todos para todos y hecha por todos, con el propósito de garantizar nuestra dignidad como persona, las instituciones con sus procedimientos que nos van a regir, los órganos del Estado dentro del cual tiene que estar el poder ciudadano y que va a determinar efectivamente los mecanismos de control que nosotros vamos a tener para evitar un ejercicio irracional del poder político. Porque el problema hoy por hoy en nuestra sociedad, apreciados API y estimados
participantes. El problema de nuestra sociedad es que nosotros tenemos que democratizar el poder político. Tanta concentración y centralización y tanta exclusión nos está llevando hacia un Estado autoritario, autocrático, policíaco, que es lo peor de todo. Entonces, para quienes estuvimos ya bajo la férula de la bota militar, lo que menos queremos son estos comportamientos que están teniendo, y ellos han hecho, mi análisis es que con los decretos ellos han tendido un cerco alrededor de la población para que, como quien dice, nadie se mueva. ¿Ve? Por eso es que usted ve que han tirado decreto tras decreto. Así pasó aquí del 68 al 72. El país echó a un lado la voluntad general y se manejaban con la voluntad del general y tiraban decreto de cuanta cosa. Pero es que un decreto, ¿verdad? Jurídicamente hablando, no puede estar por encima del poder ciudadano ni puede ir en contra de los derechos humanos que nosotros nos toca poder ejercer. Entonces ellos han creado un cerco con el propósito de que cuando pase la pandemia, ellos poder seguir haciendo todo tipo de arbitrariedades, esta limitación de funciones, abuso de autoridad, corrupción, impunidad, todo lo que estamos viendo, que yo le digo a mis estudiantes de Derecho Constitucional. La ventaja que ustedes tienen de estudiar constitucional en Panamá es que usted tiene un laboratorio abierto 24/7, de que usted abre los ojos. Usted está viviendo situaciones que van en contra de la Constitución, es decir, de la estructura que debe tener una sociedad moderna. ¿Sí? Desde el momento en que usted ve todas las barbaridades, y eso que no nos enteramos de todas, porque los medios de comunicación, desde que les pusieron 6.7 millones en la boca al principio de la pandemia, publican aquellas cositas que les conviene a unos para perjudicar a otros. Y cuando usted hace algo que le conviene a Juan y que perjudique a Pedro, usted se está identificando con Juan y está dañando a Pedro. Entonces, aquí, sobre todo los medios de comunicación escritos y televisivos, da verdaderamente grima, ¿verdad? Cómo se están comportando, desinformando, en una competencia por la desinformación, es una competencia por la manipulación. Y por eso es que usted ve que hoy el Tribunal Electoral salió diciendo que ellos iban a penalizar las fake news. ¿Y quiénes son ellos para penalizar nada en este país? ¿Ah? Mire ya por dónde va la cosa. O sea que si yo digo, como siempre digo y seguiré diciendo, que esos tres farsantes del Tribunal Electoral son unos promotores permanentes de un sistema fraudulento, a ellos me pueden penalizar, sancionar, penar, porque ellos han creado su propio feudo. Ellos tienen sus jueces penales que ellos mismos nombraron. Esto es horrible lo que está pasando en este país. Y yo no sé cómo hay 27,000 abogados que no se dan cuenta de la atorrancia que nosotros estamos viviendo. Yo puedo entender que una persona que no ha ido a la escuela, que está viviendo una situación que tiene que pensar es ver cómo come, no pueden entender ciertas cosas, pero gente que ha pasado y tienen diploma y muchos se hacen llamar de que magister y se molestan si tú no le dices magister, o si no le dices doctor, o si no le haces la venia. Esa gente no sirve. Esos son los obstáculos más grandes que hay para que una sociedad progrese, porque son gente que simulan ser lo que no son, ¿verdad? Y son unos ensimismados. Y es la doble moral, es la hipocresía. Pareciera que todos tuviesen enfermedades crónicas, por ejemplo, que tanto daño le hacen a la sociedad y que andan por ahí sueltos. ¿Me explico? Entonces, esa bipolaridad nosotros no la podemos tener al frente de este país. Nosotros no podemos tener gente bipolar gobernando ni administrando una barrotería, mucho menos un ministerio o una entidad autónoma, semiautónoma. Doctor, uno de los cambios que yo considero que deben ser más necesarios, urgentes, es crear un tribunal de control de la constitucionalidad, sacar eso del pleno de la Corte. Por múltiples razones y por múltiples fallos que han habido. Definitivamente, Sapi, mire, hoy nada más en mi clase de constitucional yo pongo a mis estudiantes, yo les pongo temas, ellos desarrollan el tema, temas constitucionales, está de más decirle, pero a cada estudiante le asigno 2 constituciones de otros países para que ellos comenten qué dice la Constitución sobre el tema que les tocó.
Y hoy casualmente tocó a un estudiante el tema de las garantías de libertad y le tocó hablar de la Constitución colombiana. Y el muchacho me dice, profesor, yo no sabía que Colombia tiene 4 cortes, porque ellos tienen la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Administrativa. Todas esas cosas son instrumentos o instancias que le tienen que servir es al ciudadano para poder tener mayor seguridad jurídica. Aquí no funciona ni el habeas corpus, mijo. No funciona el amparo, no funcionan los recursos de nulidad o de inconstitucionalidad. Aquí lo que funciona es el telefonazo del Ejecutivo. Aquí la ley ha sido echada a un lado y la gente no quiere darse cuenta porque, claro, ya lo decía Maquiavelo, los pueblos le temen a los cambios. Y por eso es que Martí, siglos después, dijo, ver un crimen en calma es cometerlo. Pero entonces aquí la gente ve que están robando de las arcas del Estado, no dicen nada. Ve, más de 4 hoy estaban llamando al Ministerio de la Presidencia para ver si le podían prestar uno de los carros que acaban de contratar. Y no hay facultad de medicina. ¿Y a quién le importa que no haya facultad de medicina? ¿Y a quién le importa que no haya, cómo se dice, unos mejores salarios para todos los que trabajan en la salud? ¿Cuántas personas saben aquí cuánto gana una enfermera, un técnico de laboratorio, los que limpian los hospitales, los médicos de medicina general, de medicina especializada? Nada. Le están sacando la mugre con el trabajo y ni siquiera les dan aliciente, ni siquiera le dicen, hey, te va. No se diga de aquellos que están encargados de lo que es el estudio científico, nuestra investigación científica, la cual ha sido abandonada por esta administración y por administraciones anteriores, ¿no? Porque eso no importa, no hay rebusca, no hay billetitos rápidos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros en cierta medida somos cómplices de lo que está pasando cuando guardamos silencio, cuando seguimos asumiendo una actitud de espectadores y no de actores, cuando no somos exigentes con las autoridades y con todo lo que tengamos que ser exigentes, porque ese dinero que ellos están manejando no es de ellos, es de nosotros, es de todos. Mire, como me decía varios amigos y amigas, esto es muy mucho de las mujeres, ¿no? Me dice que no, mira, Frank, yo no quiero política ahora mismo, la política no es lo mío. Y bueno, yo le decía, mira a tu amigo Chapo, la política no era de ellos, pero la política fue y los buscó y se tuvieron que ir del país. Bueno, es que eso es así, distinguido, porque esa gente que le dice que no se quiere meter en política, bueno, vamos a esperar cuando la política se meta con ellos, ¿qué van a hacer? Que ya se metió, ya se está metiendo. Hasta decir no más, mire. Y sobre todo esta gente que son unos... Yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos cívicos más activos. Yo estoy de acuerdo con que no todo puede ser... ya denunciar la corrupción, sí, ya todos sabemos que todo acto que ellos están desarrollando está corrupto por el simple hecho de que se ha excluido la participación ciudadana. Ya eso lo vuelve corrupto. Lo que pasa es que la gente cree que corrupción es robarse los dineros. No, eso es uno de los tantos. Y el prevaricato donde lo deja, y el tráfico de influencia, y las botellas. Un ejemplo le doy. Yo denuncié hace un par de años el sobrecosto de la Gancho Herrera en el MOP de Pito Asfalto. Denunció otros hechos en el MINSA de Cerrientes. Y lo que estamos haciendo es más rico a unos jueces, ¿no? Así es, lamentablemente. Pero hay que seguir denunciando. Lo que nosotros no podemos hacer es como dice la fábula de Esopo del zorro con las uvas, que un zorro vio un racimo de uvas que estaban jugosas, pero como no las alcanzaba, entonces dijo, no, lo que pasa es que están verdes y me voy. No, aquí hay que seguir, hay que ser insistente, hay que estar permanentemente, hay que ser terco, como decía Diana Morán. Tenemos que aprender a ser tercos y más si estamos protegiendo nuestros derechos. Por eso es que yo felicito y no me niego nunca a participar
en este tipo de iniciativas de conversación, así seamos 3, 4, 8 gatos, y lo felicito a usted por estas iniciativas que usted tiene a través de las redes. Eso a mí me parece muy loable y es necesario. Ojalá muchas más personas hicieran lo mismo, que cada quien, por ejemplo, yo empecé mi programa Alternativa, que lo tengo de 2 a 3 en La Exitosa, una campaña este mes de septiembre de que todos los días difundamos un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al cabo del mes son 30, que es lo que tiene la declaración, y si aquí hubiese 30 panameños que se conocen los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cada uno de ellos la multiplica, esto va a ser, este país va a empezar a cambiar, nada más con eso. Lo que pasa es que la gente ni siquiera, pregúntenle a los que están oyendo este programa, ¿cuántos se han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos? De seguro yo creo que hay un par, porque hay un buen elemento humano, ¿no? Pero también los que no, se la van a leer después que usted dijo esto. Sí, pero es que el problema estriba en que no basta con leérsela, porque yo también leo muchas cosas. Tiene que compartirlas, tiene que promoverlas, tiene que difundirlas, tiene que convertirse en un activo divulgador, porque ese es el derecho de todos. Así sea usted panameño, finlandés, croata, serbio, turco, ¿no? Griego, donde sea, es humano. Aquí hay unos aportes de los amigos. Álvaro Hernández, sancionar fake news es un eufemismo para no decir que van a violar nuestra libertad de expresión, prensa y pensamiento. Muy bien dicho, eso se llama censura. Muy bien dicho, Álvaro. Exactamente eso es lo que ellos quieren, estos señores, pero la gente se ciega, la gente no lo ve. Esta gente son lo más peligroso que hay en Panamá para mí, son estos 3 sujetos que están sentados, uno de ellos de hace 30 años. ¿Usted cuántos años tiene, Sapi? Ya tengo 40 y algo. Bueno, 40 con los que sea. Pero, o sea, usted todavía no era ciudadano cuando ya uno de ellos estaba al frente del Tribunal Electoral y no se ha movido de ahí. Usted me va a decir que eso es republicano. ¿Ah? Eso es antihumano. ¿Ve? Uno de los fundamentos del gobierno estadounidense, donde sí se toma la Constitución en serio, es limitar los gobiernos, gobierno limitado. Ese es un concepto que a mí me ha llamado la atención, porque hay la idea en Estados Unidos de que si el gobierno crece mucho, ya sea propagandístico o no propagandístico, en el sentido de que ellos dicen, no, este es comunismo, pero bueno, no es comunismo, pero el gobierno crece mucho, afecta o le quita derecho al ciudadano, al particular. Desarrólleme esa idea de gobierno limitado. Bueno, es que yo creo que una de las características fundamentales de un Estado constitucional, democrático, de derecho, tiene que ser la participación ciudadana en un plano de igualdad. Y eso debe conllevar uno de los principios republicanos que aquí se ha olvidado, y es la alternabilidad en el poder y la rotación. Si usted tiene un gobierno o una sociedad en la cual los fundamentos son de participación y que tenga la ciudadanía controles fiscales, económicos, administrativos, de todo tipo sobre las autoridades, entonces usted se va a poder garantizar que esa participación ciudadana no va a permitir esa exclusión que hoy se practica y que hace entonces que crece la burocracia gubernamental, pero se ausenta la participación ciudadana. Por eso es que nosotros tenemos que promover más espacios de participación a todos los niveles y sin exclusión de ninguna naturaleza, para lo cual tenemos que dotarnos de una serie de instrumentos que hoy por hoy lamentablemente no existen en nuestro país y que son no solamente de orden jurídico, son también de orden político. Por ejemplo, hablábamos de Colombia hace un minuto. Colombia tiene una ley de referéndum, cabildo, asamblea ciudadana, plebiscito, la ley 34 de 1994. Aquí en Panamá no hay una ley de eso. Aquí no hay una ley de, no hay el procedimiento de organizar cabildo, organizar asamblea ciudadana, organizar referéndum para consultar las cosas que tenemos que consultar. Aquí este señor que está en la alcaldía, ¿verdad?, quería hacer una playa de todas maneras y quería hacer una consulta con su propia gente, ¿verdad?, en su propio ambiente. Y si no, porque varios... Todavía la idea no está muerta, la idea está dando vueltas. No, yo sé, las tienen ahí en como quien dice, esperando que la gente parpadee.
¿no? Sí. Y ellos van a querer salirse con la suya, pero por lo pronto no han podido. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dijeron, ven acá, ¿qué te pasa? ¿Para dónde vas? ¿No? Pero eso no les ha impedido seguir haciendo otras atrocidades con este municipio de Panamá, al cual lo tienen en cada vez una situación peor. Y como tienen... Le iba a comentar algo que le pasó a un amigo mío a propósito de que habló del municipio. ¿Se acuerda que el tanque de gas aprobó una sanción, una multa leonina, ¿no? ¿Se acuerda de ese sí, momento? Cómo no. De $2,000 a $5,000, una locura. Y la empezaron a poner por el sector de Agro. Un amigo mío fue de aquellos perjudicados por esta multa, pero vino el amigo Ernesto Cedeño, interpuso el tema ante la sala tercera y la sala tercera suspendió la multa. ¿Suspendió? Sí, suspendió. Él iba a sacar la placa tranquilamente, ¿no? El acto está suspendido. Y le dijeron, papá, usted tiene $2,000 de multa, ¿cómo esto es posible? No, es que el acto lo suspendieron, por decirte algo, en febrero. Pero esta multa es de enero. Así que esa multa va porque va. Imagínense estas interpretaciones ridículas. Cualquier funcionario de Quinta te pone la pata y te arruina el día, la vida, el mes, ¿no? Eso está pasando en Panamá porque aquí no hay una claridad sobre los temas legales, sobre los temas constitucionales. El acto está suspendido, no puede cobrar esa multa, no que si fue el día esto o el día después, ¿no? Así es. Pero, imagínese si eso está a ese nivel, imagínese hacia abajo y hacia arriba cómo anda la cosa, ¿no? Aquí verdaderamente tenemos el tema de la corrupción, que ya la gente le dice cualquier cosa y no le presta atención porque estamos cansados ya de todos los días, son millones, una danza de millones nunca antes vistas, ¿no? Porque, Sapi, es que tenemos que hacer algo para que intervenga por lo menos una sanción ciudadana, aunque sea moral. Pero ¿qué pasa? Esa gente que están practicando estos actos corruptos impunemente y abiertamente, por ejemplo, Carrizo llega a un supermercado y la gente corre a besarlo y abrazarlo en vez de repudiarlo. Ese es el problema, que aquí la gente no ha aprendido, ¿verdad?, a repudiar estos actos en las personas que lo cometen. Un representante de corregimiento se está robando los dineros de las arcas del corregimiento y la gente no es capaz de llegar a su casa a hacer una marcha de protesta o algo. La gente está muy pasiva, muy dormida, muy aletargada, hay demasiada sumisión, conformismo, y eso no es sano para ninguna sociedad. Así esté lleno de dinero los bolsillos, un ciudadano no puede permitir que le perpetren estos actos. ¿Será porque no tienen en la necesidad diaria, no tienen a la mayoría de los panameños buscando el pan, entretenidos en eso, que ya la gente no le está importando? Eso tiene su explicación científica en cuanto a que este es un sistema excluyente y este es un sistema que está hecho para pisotear al ciudadano, para beneficiar a los menos y perjudicar a los más. Este es un sistema donde el clientelismo, que tiene sus maneras de actuar, donde el electorerismo, donde el caciquismo, o sea, taras ya superadas en otras sociedades, aquí están haciendo su agosto y son las que comandan y dirigen, acompañadas de la demagogia, la falacia, la doble moral, la ausencia de principios, de valores y de ética que caracteriza a todos y a cada uno de los integrantes de las cúpulas de los órganos del Estado y de la mayoría de las entidades autónomas y semiautónomas. Son mentalidades feudales. Entonces, mientras nosotros estemos en una sociedad con mentalidad feudal y el ciudadano se sigue comportando no como ciudadano, sino como siervo, hombre, yo no me hago ilusión de que esto va a mejorar de la noche a la mañana, pero no dejaré de seguir insistiendo de que tenemos que promover los cambios necesarios y el mejor cambio sigue siendo el de un proceso constituyente que conlleva distintas fases donde la constitución no es lo único, ni es el fin. La constituyente tiene como medio, la constituyente per se es un medio,
y la Constitución es un medio del medio. Los fines, hombre, alcanzar los mejores valores y los mejores estrados para la sociedad. Y eso, una vez que usted tiene los instrumentos, eso no se acaba, empieza. Pero ahora mismo no tenemos ni siquiera la voluntad general decidida a decir o constituyente o constituyente. Y se dejan engañar ahora con las reformas del PNUD, que nos va a costar un total de 5.7 millones, ¿no? Ya ellos pasaron la factura por el primer año de consulta y la gente se va a ir detrás de la flauta de este nuevo Hammerling, simple y llanamente no por convicción, sino por cualquier cosa que no tiene que ver con lo que debe ser el comportamiento de un ciudadano que se respete, porque lo que pasa aquí es que el panameño no se respeta. Del momento en que permite que le pisoteen su derecho, el propio panameño está demostrando que no se respeta. Muy baja autoestima nacional. Total, digo yo, exactamente, ¿no? Aquí hemos perdido mucho en ese terreno, no hay dignidad. Por ejemplo, el otro día que hubo un tema con Costa Rica, no por ser chauvinista, sino por ser nacionalista, un tema de que vino una empresa tica y movió los hitos, ¿no? Y no pasó nada aquí. Pero ¿cómo nosotros le vamos a exigir a Costa Rica, a otro país, que nos respete, si el gobierno nos falta el respeto todos los días? Es una cuestión de respeto al soberano, a la voluntad popular. Y entonces ya, bueno, hay un adormecimiento, un letargo y esto, como lo digo, una baja autoestima nacional. Sí. También producto de los pequeños egos de clase o egos sectoriales. Por ejemplo, aquí hubo una gran cantidad de panameños que cuando vimos ese acto monstruoso en Chorrera de que la policía puso a caminar a los muchachos de áreas humildes, ¿no? A cuadrarse y a que limpiaran la calle, y que no había ningún fundamento legal para esa acción. Yo estoy de acuerdo con esa acción cuando se trata de reos, porque es una labor resocializable, como había antes en los tiempos en que se podía poner a los reos a hacer algún tipo de labor. Pero haga gente que lo único que hizo fue salir en el momento de la cuarentena, y aquí encontraste gente de la clase media diciendo bien hecho, porque los chacalitos estaban saliendo a la calle y haciendo. Entonces, así no se construye un buen país. Para nada, al contrario, porque del momento en que usted aplaude bajo cualquier pretexto un abuso de autoridad, ya usted se está identificando con los verdugos. Y el que se identifica con los verdugos, ¿verdad? O el que ataca a la víctima se hace cómplice del verdugo. Claro que tiene que haber una sanción para los que violen normas, pero las normas en primera instancia tienen que ser legales. No pueden ser ilegales. Usted no puede aplaudir que le peguen a alguien en base a una norma que no es legal. Y eso pasa aquí todos los días. Entonces, lo que pasa, hay una mentalidad lamentablemente muy extendida en ciertos sectores de la población de creer que las personas que tienen, yo no voy a decir mando y jurisdicción, vamos a decir lo que son agentes de autoridad, porque los policías no son autoridad, ellos son agentes. Lo corrijo cuando me lo dicen, de que yo soy la autoridad. No. Usted es ayudante de la autoridad. Pero lo que pasa es que ellos tienen una escuela y ahora les abrieron un instituto militar de nuevo donde les dicen que ellos son ciudadanos por encima del resto de la ciudadanía y les llenan la cabeza de falsedades. Sí. Y entonces esa gente está completamente adoctrinada y por momentos... de casta. Conciencia de casta, le digo yo. Sí, entonces, eso es peligroso porque usted sabe que aquí se está viviendo un proceso de remilitarización galopante. Horrible. Yo tengo la tesis. Están llevando hacia allá. Yo tenía antes la hipótesis, pero ya ahora es tesis para mí, de que aquí nosotros estamos, como quien dice, montando el escenario para un Fujimorato. Usted se recordará que el señor Fujimori, que fue presidente electo en Perú, llegó un momento en que él agarró y dio lo que se conoce como el Fujimorazo para apoderarse de todo el poder. Y yo creo que vamos hacia allá. Ahora, lo que pasa es que cuando usted hace análisis científicos políticos de la realidad,
la gente te mira con desconfianza y todo, y dice, no, esas son vainas tuyas porque tú no estás con el gobierno. Es que esto no es un problema de que si estás o no estás con el gobierno. El problema es que el gobierno no está con quien debe de estar, que es con el pueblo. Ellos le acaban de dar 1.000 millones a la banca, Sapi. Sí. ¿Ah? Y le niegan el dinero para construir una facultad de medicina que aquí deberíamos tener nosotros una en cada provincia, hombre. Claro. ¿Ah? Este es un país que debería estar abocado a la educación en todos, para todos y con todos, desde el que quiera aprender a cocinar, pintar, abrir universidades tecnológicas, hubiera universidades de todo tipo. Ah, no, pero ellos lo que nos quieren es brutitos, por eso es que les molesta. Doctor, me llama la atención lo que acaba de decir, porque yo le comentaba a los amigos una vez que me tocó un personal de asistencia en la casa, doméstico, les digo, ¿no? Una muchacha que tenía licenciatura en geografía e historia, y esto que no se interprete que es una burla ni nada, es lo que es. Y yo veía cómo escribía, que se comía todas las H, las M por N, G por abuela, y me llama la atención que esa era una licenciada de la Facultad de Humanidades en, creo que Historia y Geografía, y me dice que estaba en maestría en la Universidad de Panamá de Pedagogía. Y yo dije, si este es lo que está formando a las futuras generaciones, Dios mío, hemos bajado la educación a un nivel no antes visto por mi persona. No creo que usted tampoco ha visto gente tan mal formada como la que está saliendo del sector público de la educación, y eso definitivamente nos está llevando a un abismo entre la gente que sale del sector público y la gente que sale del sector privado. ¿Cómo una nueva constitución pudiera ser solución a esos problemas? Me pregunta mucha gente. Bueno, la mejor referencia que le puedo hacer como una primera parte de la respuesta es la Ley Orgánica de Educación que surgió después de la constituyente o después que se aprobó la Constitución del 46. Porque la constituyente del 45, que nos dio la Constitución del 46, abrió las puertas para un fortalecimiento extraordinario de la educación nacional. En primer lugar, se reconoció la autonomía de la universidad y una serie de derechos a los educadores cuando eran educadores. Autonomía que han entendido mal, doctor. Totalmente. No, por favor, y sobre todo esta administración es una cosa dislocada que me da vergüenza tener que tocar el tema, porque han confundido el hambre con las ganas de comer y son dos cosas completamente distintas. Ellos... Autonomía era para ciertas cosas, no autonomía para hacer... Es que ¿quién ha dicho que una universidad, porque es autónoma, no tiene que obedecer las leyes del Estado? Sí, ellos no son otro Estado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Una constituyente, el solo hecho de convocarla, mire lo que le voy a decir, nada más el hecho de que diga se convoca un proceso constituyente, eso inmediatamente abre todas las calles, avenidas, autopistas, a que aflore la necesidad de instruirse, de debatir, de educarse, de aprender, de saber, de participar, pero mientras tanto la gente anda como arriera sin pestaña. La gente no se, como usted lo acaba de decir, el panameño se subestima, se autodescalifica. Entonces, eso es otra cosa que una constituyente nos va a devolver a nosotros, el amor que hay que tener, el sentimiento constitucional que hay que tener, es decir, el saber valorarnos nosotros como personas humanas, que somos todos. Una constituyente nos va a traer nuevos vientos de renovación, va a ser como una especie de renacimiento que vivió Europa. Una constituyente, mire, es que nosotros nos podemos pasar horas y horas dando las ventajas de una constituyente. ¿Por qué? Hombre, porque cada vez nos descendemos más abajo, como el infierno de Dante. Cada vez vamos cayendo más en el fondo del pozo porque le andan huyendo a un fantasma. Pero sobre todo lo que le tienen aquí, la plutocracia imperante, que es oligárquica,
¿verdad? Le tiene pánico al ciudadano formado, al ciudadano que conoce sus derechos. Y por eso es que usted ve que los tratan de restringir y pasan situaciones como esa que usted acaba de describir, que en mi opinión son situaciones que se dan con premeditación, dolo y alevosía, porque a lo que más le teme el poder político es al ciudadano oculto, al ciudadano que conoce sus derechos, porque no se va a dejar. Y por eso es que usted ve que los agentes de autoridad, cuando se encuentran con un ciudadano que conoce sus derechos, una de dos, o le dicen, dele, dele, dele. O sea, como quien dice, yo con usted no me voy a meter, aunque no sea abogado, o bien te dicen, si vas en carro, te dicen, párese ahí al lado, y entonces te dicen que tú has sido irrespetuoso, descomedido, falta de respeto a la autoridad, ¿no? Porque tú le estás diciendo lo que ellos son, porque ellos los tienen engañados, los tienen adoctrinados, los tienen endrogados, contra el ciudadano. A ellos se les olvida que ellos también son ciudadanos, y dicho sea de paso, aunque la gente no lo sepa, no lo quiera saber, es uno de los sectores de la población a los cuales más se le pisotea sus derechos humanos, porque los tratan como si fueran esclavos. Ponga, haga 40 pechos, 3 días privados de libertad, ¿no? Hoy no puede salir de la cama, paséese por el patio en calzoncillo. ¿Eso qué es? Sí. ¿Dónde se ha visto eso? Tienen que trabajar más de 8 horas al día durante 3 días de corrido. Los retiran de su hogar y hacen todo tipo de maldades. Entonces, a raíz de que se dio una situación de acoso entre un comisionado y un subalterno, ambos hombres, ¿no? Sale a la palestra que es usual que el Estado Mayor, por decirlo así, mayores, comisionados y comisionados, utilicen a los de rango más bajo para construir casa, anexo, y los materiales son materiales de la Policía Nacional. Pero yo no creo que haya una sola denuncia de especulado de ese tipo por allá. Ni le diga al Contralor que investigue, porque él va a esperar que terminen de hacer el trabajo para después refrendarlo. Claro, y después irse con el comisionado a tomarse un daiquiri o algo. Exactamente, en moto. Así mismo, no tapa eso. Aquí tenemos alguna idea de los amigos que nos están viendo. Soraya Dirán y doctor Bernal, no se puede olvidar que el gobierno está sin duda obedeciendo instrucciones de entes internacionales. Esa es una situación. Los panameños no son los únicos que nos estamos quejando, y a raíz de esta pandemia han surgido también, y ya no le podemos decir, como este título de este libro famoso de los 70 que usted nos puso a leer, ya no lo podemos llamar conspiración. O sea, es algo real. Hay una directriz o algo, desarrollemos esa idea, doctor, una directriz global antidemocrática. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la reestructuración del sistema internacional para, diríamos nosotros, dinamizar las relaciones entre Estados, empezó a tener variaciones en el momento en que se dejó atrás lo que se conoció como la bipolaridad y entró en el escenario la República Popular China. Entonces, ahí aumentó un poco más la lucha por el poder mundial. Luego, con el surgimiento de la Unión Europea, entró un nuevo actor, ya son 4. Y en la actualidad, con el desarrollo que han tenido algunos países, llámese Irán o India, ya estamos nosotros frente a una variedad de actores internacionales, cada uno de los cuales independientemente tienen no solamente un poder militar, sino también un poder económico, o también tienen un poder político que ejercen cada uno a su manera, y eso, pues, como dice un viejo refrán africano, cuando 2 elefantes se enfrentan, el que sufre es la hierba. Entonces, en este caso, nosotros nos encontramos ahora mismo en una especie de relocación o de recolocación de los factores reales de poder a nivel mundial, donde la hegemonía está siendo cada vez más disputada, sobre todo en el terreno económico, pero no es el único. Entonces, para estados como el nuestro, sociedades como las nuestras, donde la gente no tiene
la tradición, la costumbre o la formación de ver qué está pasando en el mundo, no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que aquí pasan son el resultado de esas fricciones o de esas componendas o de esas decisiones. Entonces no es que uno esté abonando a teoría de la conspiración. No se trata de conspiraciones. Se trata simple y llanamente de que el sistema quiere sobrevivir o quiere mantenerse y va a recurrir, como también dice otro proverbio africano, que cuando alguien se está ahogando, se agarra hasta de un cuchillo de doble filo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, eso repercute aquí en Panamá, quieran o no, sobre todo en Panamá y con todo, más que, por ejemplo, ¿qué les voy a decir yo? En Belice o en Bolivia. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros desde hace 20 años asumimos una responsabilidad mundial, que es el canal. Y solo el hecho de que una vía marítima de importancia geopolítica, logística, estratégica, etcétera, esté ubicada en nuestro territorio, hace que nosotros seamos vistos por algunos con cierto grado de codicia, avaricia, egoísmo o malos propósitos. Entonces, el debilitamiento de las instituciones internas que nosotros hemos tenido ha llevado que en los últimos, sobre todo 15 años, de Martín para acá, una serie de organizaciones criminales, ganteriles, violadoras de todo lo que se pueda violar, se hayan ido instalando en Panamá, provenientes de Europa, de la antigua Europa del Este, de Asia, de la propia América Latina, están aquí enseñoreándose porque ellos les salpican billetes a las autoridades y llevan adelante una serie de prácticas que nos desnaturalizan, nos descalifican a nosotros los panameños en el mundo internacional. ¿Ves? Porque el Papa ya se encargó de decirlo mejor que lo que puedo decir yo. El Papa dijo, el pueblo panameño es muy noble. ¿Ves? Pero lo que pasa es que el Papa fue fino. Exactamente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que como él es argentino, esa palabra no tiene el mismo significado. Entonces, esa situación que nosotros estamos confrontando nos hace que nosotros en el escenario internacional, mira lo que está pasando ahora mismo con el BID. Tradicionalmente la presidencia del BID, el Banco Internacional de Desarrollo, lo ocupa un latinoamericano, siempre. ¿Verdad? Panamá fue el primer país que cuando lo llamaron por teléfono, los gringos para decirle, nosotros queremos que sea un gringo, Panamá se le olvidó los candidatos con quienes había hablado que eran panameños y le dio el aval al gringo. Los otros países de América Latina andan diciendo que hay que respetar que sea un latinoamericano. Y así también. ¿Por qué usted cree que esta gente, estos últimos que vinieron de Washington a hablar con el gobierno, usted cree que ellos vinieron a hablar de que para que no vengan los médicos cubanos? Eso es, ellos lo arreglan eso por teléfono, porque ellos saben que este es un gobierno cipayo, este es un gobierno totalmente servil de los intereses foráneos y nos los está restregando todos los días en la cara. Ellos vinieron, y eso no lo dice el gobierno, con la preocupación fundamentalmente de arreglar dos cosas, o de alertar por si fuese necesario al gobierno. Uno, la corrupción en la policía y en el órgano judicial. Y dos, si Panamá estaba dispuesta a aceptar que, ¿cómo se llama el tipo este? Maduro, de Venezuela, ahora que lo van a sacar, venga para Panamá, que usted sabe que Panamá es el vertedero, ¿no? Panamá es el Cerro Patacón de todos estos sujetos internos. Una vieja tradición ya. Ah, sí, cómo no. Aquí la gente se pone contenta cuando nos trae un dictador, por eso tenemos aquí a Serrano, tuvimos al Chá, tenemos a Cedrá, tuvimos a toda la porquería que votan de sus países, aquí la reciben con brazos abiertos y los vuelven miembros del Club Unión apenas puedan. También durante el proceso trajeron criminales que se hacían pasar por guerrilleros, ¿no? ¿Cómo no? Trajeron, no, y siguen trayendo, no crea. Siguen trayendo, solo que ya no son tanto latinoamericanos, sino que los traen de allá de, Dios sabrá de dónde, de Bielorrusia, de Hungría, de Rumanía,
Y los panameños ni nos damos cuenta porque esa gente está en lo de ellos, pero nos afecta a nosotros. Claro, se hacen pasar por grandes empresarios y todo. Sí, yo creo que nosotros hemos perdido mucho de nuestra identidad nacional, pero sobre todo la dignidad nacional. Mucho. Sí, eso es vital. Eso es básicamente lo que queremos hacer con el Movimiento de Acción Nacional. Recuperar ese sano amor por la patria que nos hace falta, ¿no? Aquí nadie, las facciones nos tienen peleándonos entre nosotros. Yo soy PRD, tú eres adultista, yo soy CD, yo soy del loco, yo soy de la loca, whatever. Pero nadie está haciendo aquella idea fundamental llamada la República de Panamá. Usted viera el desconocimiento, inclusive en muchachos que tú le preguntas, hey, el 20 de diciembre de 89, hey viejo, déjate eso, ¿qué me estás hablando? Eso acaba de pasar, imagínese el incidente de la tajada de Sandía, la guerra de Panamá-Costa Rica, menos van a saber que esas cosas pasaron. No hay una sola idea que tenga, no sé quiénes le estarán enseñando historia, ya le tengo una idea con lo que le dije antes. El amigo Álvaro Hernández dice sería positivo hacer una campaña informativa para tratar de declarar conceptos constitucionales. Claro. Me parece excelente. Bueno, doctor, hemos hablado durante 76 minutos, algunas palabras finales para... No, en primera instancia agradecer infinitamente su hospitalidad y también la participación de su distinguida audiencia. En segundo lugar, invitarlos a todos como compatriotas, como ciudadanos, conciudadanos que somos, a que tratemos todos los días de conocer más y mejor nuestros derechos y también promoverlos y defenderlos. En tercer lugar, me sumo a lo que usted acaba de decir. Yo soy de la escuela de Justo Arosemena, en el sentido cuando él decía, ante todo, yo soy panameño. Eso decía don Justo Arosemena en carta a don Santiago de la Guardia en 1862, cuando Santiago de la Guardia pretendía querer imponerle a Panamá algunas medidas que eran arbitrarias, y Justo Arosemena, y le decía a Justo Arosemena, usted como colombiano debe, y él le decía, yo antes que colombiano soy ante todo panameño. Si nosotros empezamos a ser un poquito más panameño, ¿qué significa? Hombre, que si tú quieres este país, tú no le vas a hacer las porquerías que le están haciendo, ni vas a dejar que se la hagan. Muchas gracias por esta oportunidad y hasta la próxima, que me imagino yo que nos seguiremos viendo bajo este cielo peleando por la democracia, la justicia y la libertad. Y los invito a usted y a su grupo para una vigilia que el día 17, a partir de las 4:30 de la tarde, jueves, hasta las 7, tiene el Movimiento de Ciudadanos Unidos por la Constituyente ahí a la salida del metro de la Iglesia del Carmen, para rendirle homenaje a todos los que murieron por el COVID, pero sobre todo a sus familiares que no pudieron enterrarlos con mariachis y con asistencia de diputados y ministras, y para seguir luchando por la democracia, la justicia y la libertad. Gracias, doctor. Allá estaremos y no será la última vez. Vamos a tener varias conversaciones más porque los temas con usted son dinámicos y hay amplitud de temas. Un placer, Sapi. Buenas noches. Chao.